Bueno, para mí es un agrado el poder estar acá con ustedes nuevamente, en esta oportunidad ya en el servicio dominical. Alegres de estar acá con ustedes durante este tiempo, poderles ver, poderles saludar, poder compartir con ustedes las cosas y el tiempo que Dios nos permita compartir durante este tiempo. Y es una responsabilidad también estar acá, parado acá, compartir de la palabra del Señor, porque es esa palabra que llega a transformar nuestras vidas, ¿no? Entonces, viendo tal responsabilidad, viendo tal privilegio, entonces vamos a tomar un tiempo de oración para decirle al Señor que realmente rendirnos delante de Él y poder tomar esta enseñanza con humildad y ver las maneras de poderla aplicar. Entonces, gracias Dios por este día, Señor, por la salud que nos ha brindado a cada uno de nosotros, el poder estar acá, Señor, escuchar de tu palabra, Señor. Y te rogamos que este sea un tiempo donde tu Espíritu pueda hablar a nuestras vidas, Señor. Cada uno de nosotros tiene sus necesidades, debilidades, Dios, luchas en este momento, Señor. Pero solamente tú puedes proveer el consuelo, el ánimo, el gozo, la instrucción que hoy nosotros necesitamos. Por eso hoy queremos rendir nuestra vida delante de ti, Señor, reconociendo ese poder divino que está sobre nosotros, reconociendo que tú eres el soberano sobre la tierra, pero también sobre nuestras vidas, Señor. Así que esta palabra pueda traer a nosotros, Señor, la enseñanza que hoy necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Y continuamos con el enfoque de este mes, que es la oración. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la oración, nuestra prioridad. Entonces, cuando hablamos que la oración es nuestra prioridad, ¿es que debe ser que lo segundo o tercero? No, lo primero en cada una de nuestras vidas. Y en la Biblia no existe una definición como tal de la oración. Yo no les puedo poner acá una presentación, bueno, la oración es esto, esto, esto. No lo dice como tal, pero Dios nos invita a acercarnos a Él mediante la oración. Es más, en 1 Tesalonicenses 5:16, Dios nos ordena a orar sin cesar. Además, las Escrituras nos muestran las muchas maneras y significativas maneras de podernos acercar a Dios. Algunos vemos que se han acercado a Dios en lamento, otros solicitando sabiduría, otros solicitando ayuda, liberación, consuelo. Muchísimas maneras hemos encontrado en la Biblia y podemos encontrar. Entonces, cuando hablamos de la oración, Dios desea que experimentemos más bien el mismo acto de orar, como lo que hicimos recientemente. La oración es orar. Entonces, no acumular tanto conocimiento acerca de lo que es, sino realmente disponernos a orar. Que nuestro corazón siempre esté dispuesto a orar. Entonces, podemos ir por la vida sabiendo mucho lo que es la oración. Y está bien, porque podemos enseñar a otros, podemos, alguien que no sabe, podemos decirlo. Pero ¿qué tal si sé mucho de la oración, pero no soy una persona que ora, o que no hay oración en nuestras vidas? Entonces, como creyentes, acercarnos a Dios por medio de la oración debe ser prioridad para nuestras vidas. Y tiene que ser algo que nos identifique y distinga en este mundo. Entonces, a nosotros nos tiene que identificar o ser una marca en nuestras vidas, o que sea una marca en nuestras vidas, el orar. Tener actos de oración, ya sea en lo privado o ya sea en lo público, como lo hemos hecho acá de manera colectiva, de manera congregacional. Nos hemos agrupado y hemos tenido un momento de oración. Y si alguien entrara por esa puerta y nos encuentra orando, va a ser algo que nos distingue. Dirá, bueno, eso fue lo primero que yo vi en esa iglesia, que la gente estaba orando. Entonces la oración debe ser esa marca del creyente. Un creyente que ora, y debe ser algo que se le distinga dentro de la sociedad, dentro del mundo. Que la gente pueda acercarse a ti en tu trabajo, en la universidad,
y pueda decirte, oye, estoy pasando por esto, ¿puedes orar? Eso no sucede de la nada. Esa persona tuvo que haber visto anteriormente que tú orabas o de alguna manera se tuvo que haber enterado que tú eres una persona que se comunica, que se conecta con Dios. Entonces, cuando oramos a Dios, hacemos dos declaraciones importantes. La primera, declaramos que dependemos de Dios y no de nosotros mismos. Por eso acudimos a Él. Cuando estuvimos este tiempo de oración, ahí estábamos diciendo que todas esas peticiones que teníamos en mente no se iban a lograr por nuestra fuerza. Estábamos dependiendo del Señor para que eso pudiera ocurrir. Y también cuando oramos, le declaramos al mundo que nuestro Rey no es de este mundo y que nuestra ayuda y socorro viene del Dios que creó el cielo y la tierra. Entonces nosotros no estamos orando y no nos dirigimos a una persona terrenal, a un ídolo terrenal. No, nos estamos dirigiendo al Dios que creó el cielo y la tierra. Así que cuando usted entra en su cuarto a orar y sus hijos, su pareja lo ve que está orando, eso mismo está declarando en ese momento, que esa persona no depende para hacer algo de su propia fuerza y también está diciendo que él se está comunicando con el creador del cielo y la tierra. Está declarando que ese es su rey, esa es su persona a la cual depende y que de ese Dios al cual él se comunica y está hablando, viene toda la fuerza, todo el consuelo, toda la ayuda que está necesitando. Y el acto de orar nos ayuda a conectar de una manera especial con Dios y con las personas. Como lo vimos acá en este breve momento. Estábamos orando, pero no estábamos orando solo. Estábamos orando con otras personas. Entonces la oración tiene ese poder y eso que logra unirnos en un solo sentir, en un solo motivo. Ahí no está el motivo de Jorge, no está el motivo de Kleiber, no está el motivo de Esther, no está el motivo de Joana, no está el motivo de ninguno. Está el motivo y todos esos motivos a los cuales estamos orando los compartimos y estamos de acuerdo. Entonces en la oración grupal o congregacional vemos que hay un acuerdo, hay unidad y eso es lo que se muestra cuando oramos. La oración, como lo dijo mi esposa, es la columna vertebral de la iglesia y es vital para nosotros. Así como el agua es vital para nuestro cuerpo, la comida es vital para nuestro cuerpo y muchas otras cosas son vitales, así la oración es vital para nuestra vida espiritual. Toda esa oración que nosotros hacemos diariamente, créalo o no, percíbalo o no lo percibe, está siendo usted alimentado. Su espíritu está siendo alimentado para no caer. Y en las Escrituras encontramos personas que oraron solas. Por ejemplo, Jesucristo nos enseñaba que de momentos Él se retiraba a solas a orar. Pero también encontramos personas reunidas orando. Por ejemplo, el libro de Hechos nos muestra mucho esto. Muchas veces dice el libro que y estaba la iglesia reunida orando. Y estaba la iglesia reunida ¿haciendo qué? Orando. Entonces, la oración o uno la puede hacer a solas o podemos hacerlo también con otras personas. Lo más elemental que sabemos de la oración es cuando a uno le preguntan, ¿qué es la oración? Y si yo les pregunto hoy, ¿qué es la oración? ¿Qué me dirían ustedes? Conversar, hablar con Dios, y eso siempre es lo que nos han dicho y está bien, es eso, conversar, hablar, comunicarnos con Dios. Pero hoy quisiera, mediante esta enseñanza, escudriñar un poco más. No quedarnos con el simple hecho de saber que la oración es conversar con Dios, hablar con Dios, sino ir mucho más profundo en lo que es la oración, ya que debe ser nuestra segunda prioridad. No, ¿verdad? Ya que es nuestra prioridad, entonces yo debería saber las profundidades de la oración. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra perspectiva acerca de la oración?
sabiendo que debe ser nuestra prioridad, ¿cómo debo ver yo la oración en mi propia vida? Y voy a compartir con ustedes un versículo que nos ha ayudado a nosotros de manera individual, aun cuando no nos conocíamos, y ahora como matrimonio en las misiones, nos ha ayudado muchísimo este versículo. Y espero que también sea de mucha utilidad para ustedes en su crecimiento espiritual, en ese acercamiento a Dios mediante la oración. Y este pasaje lo encontramos en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice así. En esta versión dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo voy a leer nuevamente. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy corto el versículo, pero para aquellos que les gusta saber el porqué de las cosas, ¿para qué me sirve esto? Este es uno de los versículos que responde a todas esas interrogantes. Y vamos a verlo nuevamente, pero ahora sí como con parte, como con una pinza. Y vamos a tomar la primera palabra, que es acerquémonos. Primero el versículo nos dice acerquémonos, que hace referencia a una acción personal y diaria que tenemos que hacer nosotros. Como dije antes, la oración es algo que se hace. Más de explicarle, es algo que se tiene que hacer para que nosotros podamos experimentar lo que significa estar conectado con Dios, para saber lo que significa estar con Dios. Entonces es más algo de acción, y la palabra nos invita a acercarnos a Él. Pero ese acercamiento no debe ser una vez hoy y bueno, quizás en 3 meses me vuelvo a acercar. Este acercamiento Dios quiere que sea diariamente. Porque también la palabra dice que los días tienen su propio afán, ¿no? Y para enfrentar cada afán que tienen los días, nos tenemos que acercar a Dios. Entonces, como primera parte tenemos esto, la acción diaria que tenemos que realizar nosotros, de acercarnos a Dios. Luego el verso nos habla acerca de la manera en que debe ser ese acercamiento. ¿De qué manera? Dice, acerquémonos con temor. No, ¿qué dice? Confiadamente. Entonces no es un acercamiento como que, ¿qué va a pasar si me acerco hoy? No, mi actitud delante de Dios debe ser de una manera confiada, de saber de que me va a recibir. Y mientras hacía esta lección, me recordaba la reina Esther cuando iba a hacer la petición al rey. Ella fue con mucho temor porque de eso dependía su vida, al acercarse al rey. Entonces, no nos acerquemos al Rey del universo, nos invita a acercarnos, ¿de qué manera? Confiadamente. Ahora, ¿a quién debemos dirigirnos en oración? ¿A dónde debemos fijar nuestros ojos? El verso mismo nos da la respuesta. Hacia el trono de la gracia. Allí no vamos a ciegas, no es un acercamiento y yo no sé con quién me voy a encontrar. Si nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que creer que le vamos a encontrar. De eso se trata la fe. Porque ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Dios es espíritu. Pero Él nos invita a acercarnos con fe, creyendo que le vamos a encontrar. Entonces, el cristiano, el creyente, no va a ciegas en la oración. Nosotros tenemos que tener la perspectiva de que yo me estoy acercando al trono de la gracia. No a un lugar neutro, no a un lugar vacío, no a un lugar donde nadie me va a recibir, nada de eso. Nos acercamos al mismísimo trono de la gracia. ¿Y quién está sentado en ese trono? Dios mismo, reinando como soberano del mundo,
pero también reinando sobre nuestras vidas. Él reina sobre todo esto. Y al estar sentado ahí, mirar el globo, yo digo, wow, ¿cuánta población tiene el mundo? Billones de personas actualmente. Y si todos al unísono empezaran a orar, aún Dios entendería cada palabra de cada oración de cada uno de nosotros. Entonces nos acercamos a un trono donde está el Dios que lo sabe todo, que lo ve todo, que lo escudriña todo, que aún sabe qué palabra vamos a pronunciar sin haberla pronunciado. Y finalmente el versículo nos dice el propósito por el cual nosotros nos acercamos a ese trono de la gracia. ¿Y cuál es el propósito? Alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, lo que necesitamos nosotros de Dios antes del carro, la casa y todas estas necesidades que son válidas y necesarias, pero sobre eso está la misericordia y la gracia del Señor para nuestras vidas. Necesitamos de eso, inevitablemente. ¿Por qué necesitamos la gracia y la misericordia de Dios? Por nuestra condición pecadora. Cada día fallamos, cada día cometemos errores, cada día le somos infieles de alguna u otra manera a Dios. Y necesitamos acercarnos confiadamente, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros fracasos, de nuestras luchas, al trono de la gracia para hallar la misericordia y la gracia que necesitamos para vivir el día a día en este mundo. No es fácil lo que nos ha tocado vivir. Ni aquí en Venezuela, ni en ninguna otra parte del mundo. Ninguna nación ahorita uno puede decir, oh, este es un lugar de paz. Allí no pasa nada. Eso es mentira. Todas las naciones están tribuladas, confundidas, viendo qué hacer, rumores de guerra, hambruna. Todo lo que dice la palabra se cumple. Y nosotros, aún en medio de ese caos, Dios nos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cada día nosotros estamos pidiendo socorro. Por X o Y estamos pidiendo socorro de algo y necesitamos acercarnos. Entonces, el mismo acto de orar va más allá de nuestro entendimiento. A veces ignoramos lo que está ocurriendo cuando usted decide orar a Dios. Y es algo que trasciende este mundo, trasciende nuestra comprensión, trasciende nuestro intelecto, porque nosotros nos estamos acercando al mismísimo trono del Señor. Entonces, ¿alguna vez usted se ha imaginado cómo es ese trono? ¿Qué apariencia tiene ese trono? A ver, pensemos por unos instantes. ¿Qué se le viene a la mente cuando le dicen el trono de Dios? ¿Qué se le viene a la mente? Poder, paz, luz, arcoíris, rayos, grandeza, todo eso se nos viene. Y todo eso está ocurriendo cuando usted está orando. Entonces, pero la Biblia nos describe cómo es este trono. Toda la respuesta correcta. Pero la Biblia hace una descripción pausada, desmenuzada de cómo es este trono. Y Apocalipsis 4, del 2 al 8, el apóstol Juan tuvo una serie de visiones de lo que va a acontecer. Pero también tuvo una visión súper importante que se conecta con este versículo. Y es la visión del trono de Dios. Y lo podemos encontrar en Apocalipsis 4, del 2 al 8. Y nos dice con exactitud
¿cómo es ese trono? ¿Cómo lo vio él en esa visión? Y dice el versículo 2 que vino una voz y vino el Espíritu sobre él, y él vio en el cielo a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos, truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como el cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, habían 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía el rostro como un hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaban cubiertos de ojos por encima y por debajo de las alas. Y de día y de noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, quien era y que es y que ha de venir. Entonces vemos esta descripción maravillosa, espectacular. Y yo creo que las palabras de Juan quizás se quedaron cortas ante la majestad que él vio. Pero aquí nos describe un poco para que nuestra mente pueda tener como una imagen de ese trono. Pero ¿qué nos dice el versículo que estamos estudiando? Que nosotros nos acercamos confiadamente ¿a dónde? Al este trono. Entonces, cuando nosotros oramos al Señor, nosotros nos estamos acercando a este trono majestuoso, que todo el que lo veía en la Biblia decía que caía como muerto, rostro en tierra, ante tal majestad. Y nosotros se nos invita a acercarnos. Y este trono me dice que es un Dios santo, lleno de poder y eterno. Entonces, teniendo la perspectiva de que nosotros cuando oramos nos acercamos a este trono, la oración debería o no ser una prioridad en mi vida. Sí, y si no lo está haciendo, nos estamos perdiendo la oportunidad gratis de acercarnos al gran trono del Señor. Entonces, al estudiar este versículo, uno cambia la perspectiva de lo que es la oración. Por mucho tiempo yo vi la oración como solamente conversar con Dios, y hasta ahí. Y es correcto, es eso, conversar con Dios. Pero ¿qué ocurre cuando yo empiezo a conversar con Dios? Y es que yo estoy espiritualmente delante de ese trono. Delante de toda esa santidad, delante de todo ese poder, delante de toda esa eternidad, y que de allí está fluyendo hacia mí gracia y misericordia para yo enfrentar el día que me corresponde enfrentar aquí en la tierra. No mañana, para enfrentar el día de hoy. Entonces es necesario tener esa perspectiva acerca de la oración. Ahora, ¿por qué es posible que yo y que nosotros, siendo pecadores, llenos de faltas y debilidades, se nos dé acceso a ese trono? ¿Por qué a pesar de todo lo malo que puede haber en mí, podemos acercarnos confiadamente? Y el versículo anterior a este, el versículo 15, 4:15, nos dice la razón. Y es porque tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, capaz de compadecerse de nuestras debilidades, pues Él ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque no cometió pecado.
Entonces, ¿por qué yo siendo pecador y cada uno de nosotros cometiendo faltas diariamente, tenemos ese acceso? Es porque ahí está alguien intercediendo por nosotros. Alguien está orando allí en ese trono, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias a Jesucristo podemos acercarnos a Dios en oración, pues Él es el camino al Padre. Gracias a Jesucristo podemos ir confiadamente y no temerosos a causa de nuestros pecados, pues no hemos recibido un espíritu que de nuevo nos esclavice al miedo, sino el espíritu que nos adopta como hijos y nos permite clamar: Abba, Padre. Y de ahí viene nuestra confianza. Gracias a Jesucristo podemos estar delante del trono de la gracia, pues nos ha provisto de fe para creer, ya que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que le va a encontrar. Entonces no vamos a ciegas. Y gracias a Jesucristo podemos recibir la misericordia, la gracia de Dios para el oportuno socorro, pues Él intercede por nosotros y conoce nuestras debilidades. Entonces, hermanos, todos nosotros tenemos acceso a ese trono. Depende de cada uno de nosotros si cada día nos queremos acercar. El velo ha sido rasgado, la puerta ha sido abierta a ese lugar que antes parecía inaccesible, pero ahora a través de Cristo podemos entrar, no con miedo, sino con un espíritu que nos hace sentir confiados y podemos clamar: Abba, Padre. Y tenga siempre presente que cuando usted se dispone a orar solo, en pareja, con su familia, con sus hijos, en la congregación, no se fije en este lugar. Usted está delante del mismísimo trono del Señor. Y confíe que está recibiendo la misericordia, la gracia que necesita para el oportuno socorro. Entonces, como conclusión, cuando la oración es una prioridad en nuestras vidas, estamos primeramente siendo agradecidos con lo que hizo Jesucristo por nosotros. Es como quien construye algo hermosísimo, y los arquitectos e ingenieros pueden saber que uno gasta tiempo, intelecto en construir algo bellísimo y nadie lo visita. Uno se siente: oye, ¿para qué hice eso? ¿Para qué invertí tanto esfuerzo y trabajo? Si nadie lo va a usar, nadie lo va a visitar, nadie lo va a admirar. Igualmente, ahí está el trono y está abierta la puerta y el camino. Visite ese trono. Y declaramos al orar ante este mundo que efectivamente creemos que Jesús es el camino hacia el Padre. Y que por esta razón nos acercamos a Él confiadamente. Cuando oramos estamos declarando eso en nuestras vidas, al quien nos esté viendo, que efectivamente Jesús abrió el camino y que por eso yo confiadamente puedo orar al Padre. Entonces, seamos personas, familias e iglesias que se distingan e identifiquen siempre con la oración. Que la gente de afuera pueda decir: oye, esta es una mujer, un hombre, un niño que ora. Oye, este grupo de cristianos ora y yo puedo ir confiadamente a ellos a presentar peticiones de oración. O esta es una iglesia que ora. Entonces, volvamos la oración nuestra prioridad. Oremos para presentar al Señor nuestras vidas y realmente que nos ayude a comprender e ir más allá de lo que significa la oración y lo que pasa cuando nos disponemos a orar. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra, que nos da el aliento, que nos da esa fuerza, Señor, que nosotros necesitamos para poder seguir adelante.
Dios, ayúdanos que la oración realmente sea una prioridad en nuestras vidas, Señor. Que realmente podamos cada día acercarnos de manera confiada a ese trono majestuoso, hermoso, que fluye santidad, poder, eternidad, Señor. Y podamos allí estar recibiendo la gracia y el poder y la misericordia que nosotros necesitamos para enfrentar cada día, Señor. Realmente, Señor, no es por nuestro propio mérito que estamos delante del trono, es por el mérito único de Cristo, que se sacrificó para que cada uno de nosotros pudiera tener esta oportunidad, Señor, de acercarnos a ti. Que de ese trono fluya esa gracia que necesitamos, Señor. Y rogamos, Señor, sabiduría para poder entender lo que significa la oración. A poder disponernos cada día, Señor, a que sea la prioridad en nuestra vida individual, en nuestras familias y también en nuestra congregación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, rendimos nuestra vida a ti y te reconocemos como nuestro Rey soberano, Señor, como nuestro Señor, como el que gobierna, Señor, nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén, Señor.